Eso ni siquiera podría decir el presidente López Obrador que se debe a una burocracia que equivale a un paquidermo, como trató de hacerlo no solamente con México, sino con Estados Unidos, que ya le quiso colgar a los fallecidos, ¿no? Esto, digo, la Guardia Nacional, las garitas, el Instituto Nacional de Migración, pues todos dependen del Ejecutivo y pues no hemos visto ni un asomo de eficacia. Aún haciéndonos cargo, Pepe, que el tamaño del problema es gigantesco. No quisiera yo estar en los zapatos de Andrés Manuel López Obrador, pero a la mitad de esto nos recetan que va a desaparecer la comisión, la COMAR, la Comisión para Refugiados, que son los que tienen que atender a los migrantes que están pidiendo asilo o que van en tránsito hacia otro país, pues recetan esto. Entonces, realmente yo no sé si esto es también de abrazos y no balazos, pero creo que balazos ha habido mucho porque reportaba hoy la prensa que también la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa están teniendo lo que antes criticaba con mucha razón López Obrador y lo aplaudo, que en el sexenio de Peña Nieto había un exceso de muertos sobre heridos, lo que se llama el índice de letalidad. Siempre debe de haber más heridos que muertos, ¿no? Porque si no estarías tirando a matar. Bueno, pues ahora está en el mismito fenómeno López Obrador. Su rechazo al neoliberalismo, sino incluso las palabras escogidas. Le dimos una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder. Casi unas palabras con cálculo para que suenen a música en los oídos del que vive en Palacio. Es decir, francamente, la idea no es comunicarle a la opinión pública, sino esencialmente a que lo escuche el presidente. ¿Por qué? Porque en efecto el plan A del PRI de haber hecho una alianza con el PAN no le resultó en términos de triunfos electorales, y eso es fundamental. Recordemos que el PRI, más que un corpus ideológico, es una coartada para el ascenso al poder, para mantener el poder, y casi una agencia de colocaciones en cierto momento. Pero para eso, el PRI necesita estructuras, necesita base territorial, necesita gobiernos donde dirigir y poder colocar a sus militantes y a sus partidarios. Y el PRI no está ganando eso. En estos próximos meses, antes de que termine el sexenio, se someterán a elecciones las 4 gobernaturas que le quedan al PRI. Había arrancado con 17 este sexenio, le quedan 4, y en las 4 enfrenta las elecciones con pronósticos más bien negativos. Es decir, el PRI está por quedarse como exclusivamente un membrete. Y su lógica, Pepe, es: si el Partido Verde con el 5% ha logrado tanto, incluso hasta gubernaturas. San Luis Potosí, ¿no? San Luis Potosí, para no ir más lejos, en donde sí, de manera disfrazada prácticamente se la entregó Morena. Se ha identificado, ha visto con la socialdemocracia, con un partido de centro izquierda progresista, con visión de presente y de futuro. Entonces, hoy lo que hicimos fue ponerla en la perspectiva de la visión de tener un partido abierto, moderno, tecnológico, digital, que discuta todos los temas que hoy están en el ambiente nacional e internacional, y obviamente en las causas sociales más importantes, las causas progresistas, el medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, la Agenda 2030, el cambio climático. O sea, un partido que hoy se pueda convertir con certeza, con certidumbre, con formación, con preparación, con las mejores mujeres y hombres, como una alternativa para la sociedad. Entonces, nosotros estamos trabajando, salimos fuertes, salimos unidos, estamos viendo hacia adelante para enfrentar el proceso electoral del 2022, Pepe. ¿Pretende el PRI, Alejandro, disputarle a Morena su base social, reencontrarse en algún lugar con los electores que ha perdido, ser un partido clase mediero progresista? ¿Qué busca el PRI? ¿Quedar bien con López Obrador?
Mira, yo creo que hay voces que dicen que yo respeto. Hace un momento escuchaba yo la entrevista que daba, pues parece una fantasía. Obviamente nosotros respetamos los puntos de vista, pero totalmente alejado de la realidad y de la veracidad de un análisis político serio y de fondo. Decir que el PRI es un partido que puede ser un partido pequeño, somos un partido de 20 puntos, Pepe, como lo es Acción Nacional. Acción Nacional sacó 8.9 millones de votos en el 2021, nosotros sacamos 8.7, el PRD sacó casi 2 millones de votos, o sea, somos una coalición fuerte, potente, con un partido que perdimos la presidencia de la República y que tuvimos esa gran tarea de consolidar, de trabajar ante los grandes retos y los grandes desafíos, y que hoy, de que teníamos 45 diputados, hoy tenemos 71, crecimos en diputados locales, crecimos en presidentes municipales y somos una opción real. De todos los efectos y las consecuencias del acuerdo que deriven en catalogar la información detallada en como de interés público y seguridad. Esto significa que la Corte reconoce que el acuerdo puede tener un impacto en las atribuciones, Pepe, del instituto, porque finalmente reconoce que ese acuerdo pues sí puede hacer una clasificación, digamos, generalizada por seguridad nacional como mecanismo de reserva. Entonces, es importante, sin embargo, bueno, pues lo acabamos de recibir, Pepe, lo estamos analizando, por supuesto, lo estamos estudiando, tiene efectos inmediatos, pero en principio, pues para nosotros es alentador esta decisión de la Corte. Correcto. Esto quiere decir, en pocas palabras, que los organismos involucrados no pueden mantener reserva alguna en la información sobre los proyectos prioritarios, pero tienen que argumentar legalmente las razones para mantener la secrecía. De lo contrario, estarían violentando la ley de transparencia. ¿Es correcto? Así es importante esto que tú mencionas, porque esta demanda de controversia efectivamente que interpusimos ante la Corte, bueno, pues quiere decir y permite determinar que es procedente esa suspensión para que se suspendan justamente esos efectos, ¿no? ¿Y qué significa esto en su conjunto? Que esta suspensión concedida por la Corte es una medida que beneficia a la sociedad. Es decir, esta determinación se traduce en que las personas que quieren acceder a la información relacionada con las grandes obras de infraestructura no se encontrarán con reservas de información dogmática y que no cumplan con los requisitos legales. Entonces, consideramos que es importante, es decir, los sujetos obligados no podrán invocar el acuerdo impugnado, digamos, usarlo como argumento para sostener las reservas de la información, y deberán de continuar con el proceso naturalmente cuando se requiere clasificar alguna información, y el INAI, en todo caso, mediante un análisis, pues revisará y hará lo propio. Que efectivamente el que estaba errado era el presidente y no yo. Eso es lo que sí te puedo decir, Pepe. Sí, siempre... La verdad, nunca me ha gustado la agenda política del presidente. Creo que tiene buenos diagnósticos, pero creo que sus soluciones son bastante malas, y ahí están los resultados que lo constatan, Pepe. Y sí, la verdad, pues le quiero contestar aquí a través tuyo que sí, me siento un hombre libre, y qué bueno que respete mi libertad. Y si me permites, Pepe, entrar al tema del CIDE, no sé cómo veas. Pues es que justo es el tema, porque ayer tú escribiste Pues sí. Estudiantes sonoros frente a un gobierno sordo. Tenemos un par de minutos nada más, querido Leo. Pues mira, rápidamente, no me gusta a mí la comparación que se empieza a hacer entre el movimiento estudiantil del CIDE con el año 68, pero sí hay un elemento en común en estos dos movimientos, y es la necedad, yo te diría, la obcecación del gobierno de no dialogar con los estudiantes. Esto sí me parece terrible. Los estudiantes ya fueron una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, han estado convocados al diálogo, y la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, no se ha querido sentar a dialogar. La pregunta es ¿por qué?
no tienen necesidad. O sea, yo entiendo que en el 68 el gobierno de Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, no tenían incentivos para dialogar con el movimiento estudiantil porque era un gobierno autoritario. El de López Obrador no es un gobierno autoritario, es un gobierno democrático. Como tal, debería de sentarse y escuchar las demandas de estos muchachos